Ok, mis hermanos, bueno, vamos a continuar con esta serie de clases que tenemos acerca del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Todavía estamos en el área del Antiguo Testamento. Hemos estudiado un poquito algunos manuscritos y especialmente estudiamos un manuscrito que es muy importante y que fue muy importante para la difusión del Evangelio en los primeros siglos. ¿Se acuerda de cuál estamos hablando? ¿Qué manuscrito fue muy importante para la difusión del Evangelio del Antiguo Testamento para el mundo cristiano? La Septuaginta. ¿Y cuál era la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Al griego. Esta traducción es la primera, digamos, formal, decíamos, del Antiguo Testamento a otro idioma, especialmente estamos hablando de esta parte de Alejandría, donde Alejandro Magno, recuerdan este gran emperador, este gran conquistador, quiso helenizar al mundo conquistado. Entonces, parte de eso fue que se expandiera el idioma griego, y el griego, por lo tanto, era un idioma, se llegó a convertir en un idioma universal. Es como el inglés hoy americano, que se habla en las ciudades importantes, o incluso en el gran comercio, aparte del chino mandarín, para que se hagan ciertas transacciones, ciertas también conexiones de una persona de un país a otro. Entonces, si tú eres un mexicano y quieres viajar por el mundo, pues algunos hispanohablantes te encontrarás, pero tendrías que saber unas frases por lo menos en inglés para sobrevivir, ¿no? Para por lo menos pedir agua, ¿no? O pedir alojamiento. Entonces, algo así era el griego koiné de ese tiempo. Y bueno, el griego después se llegó a convertir en la lengua, les decía, como popular de su tiempo, y de tal manera que llegó a ser importantísimo, y se vio la necesidad de traducir las escrituras al griego. Incluso de los judíos que estaban en Alejandría, tenían ellos la necesidad de conocer su fe. Muchos de ellos ya no estaban creciendo con el hebreo, algunos de ellos sabían el arameo, pero pocos sabían quizá ya su idioma natal, o incluso en el cual se escribió la Biblia, que fue el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces teníamos la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta, les he dicho, tuvo gran aceptación dentro de la iglesia, de tal manera que llegó a ser usada incluso por los apóstoles. Las citas que tenemos en el Nuevo Testamento, de la Biblia del Antiguo Testamento, por lo menos son 6 citas de la Septuaginta, de 7 citas que se hace del Antiguo Testamento. Entonces, fue muy usada incluso por los apóstoles, incluso por los padres de la iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Las personas medias enojadas que ven en su pantalla son lo que conocemos como los padres apostólicos. Hoy vamos a hablar de algunos. Nada más permítanme. Híjole, vamos a ver en la historia de la iglesia, cuando tengamos historia de la iglesia, la historia primitiva, vamos a ver acerca de los padres de la iglesia de una manera más, vamos a adentrarnos más a su historia, pero no sé si recuerdan que les expliqué lo que eran los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los sucesores, por así decirlo, o de los apóstoles, exactamente. Son los que heredan la fe, digamos, ¿no? La fe evangélica, la fe universal, que le conocemos el término católico, pero lamentablemente cuando escuchamos el término católico en nuestros días, ¿a qué nos remonta nuestra mente? A la iglesia de Roma, ¿no? Pero cuando hablamos de la fe católica, no estamos hablando de la iglesia romanista, estamos hablando de la iglesia que es común, universal para todos los creyentes. Así que el término católico no está mal usado para referirse a los verdaderos cristianos. Que de hecho, tenemos que decir que los católicos romanos se han alejado de la fe que era propia y universal de los cristianos evangélicos. No deberían llamarse así. Y disculpen mis hermanos o aquellos que me escuchan de la Iglesia Católica, pero esto es verdad y en otra ocasión lo podemos hablar. Pero los padres de la Iglesia fueron esos receptores de esta fe, y tenemos a los primeros padres de la Iglesia que se les denomina como padres apostólicos. ¿Cuáles son los padres apostólicos? Son exactamente los discípulos directos de algunos apóstoles, como fue de Pedro, como fue de Juan, y tenemos obviamente varios nombres aquí que salen a la mesa, pero bueno, quizá los más conocidos serían Clemente de Alejandría,
sería, bueno, hay ciertos escritos también, segunda de Corintios, de Clemente de Alejandría, que también se la adjudica, Irineo, incluso podemos decir Policarpo, que fue el obispo de la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdan esta iglesia en Apocalipsis? Y bueno, hay muchos más que fueron los sucesores directos de los apóstoles. De ahí surgen ya padres que se pueden dividir en diferentes secciones. Están los padres orientales, que por ejemplo pueden ser los padres de la apologistas o defensores de la fe, especialmente griegos. Y también están los padres latinos, los padres de Occidente, como San Agustín de Hipona, que ustedes han de conocer. Y en otra ocasión, cuando estemos ya en Historia de la Iglesia, vamos a ver una semblanza breve de estos padres de la Iglesia y obviamente de muchos más, porque son muchos los padres de la Iglesia que existieron y que son importantes de conocer. Entre los padres de la rama oriental tenemos a grandes pensadores, a grandes defensores de la fe como Justino Mártir, que fue uno de los primeros defensores de la fe. También tenemos a Orígenes, a Clemente de Alejandría, que también fueron figuras muy importantes, que hoy vamos a ver un poquito de lo que ellos hicieron y lo que nos respecta al día de hoy a lo del canon del Nuevo Testamento. Ellos aportaron ciertas cosas. En los padres occidentales ya les hablé, por ejemplo, de Agustín, que deberían conocer, estudiantes de teología deberían conocer los escritos de Agustín de Hipona, deberían conocer la polémica, porque cuando nos enfrentamos hoy incluso con los romanistas o con personas que creen que la salvación puede ser obtenida incluso por las obras más la fe, cuando la Biblia dice que es por la gracia de Dios, por medio de la fe, y esta ni siquiera es de nosotros, Efesios 2:8. Agustín tuvo una pelea contra los pelagianos, o contra Pelagio, que fue de una de las grandes herejías de su tiempo y que incluso hoy perdura en muchos movimientos. Si conoces eso y ves la forma en que enfrentó y demás, tendrás también tus herramientas para enfrentar o para debatir o incluso para fortalecer tu fe en lo que tú crees. Y decíamos la semana pasada eso, ¿no? La historia de la iglesia no nos aleja de nuestra fe. Si tú tienes miedo a conocer la historia de la iglesia, si tú tienes miedo a conocer lo que los padres apostólicos conocían o los padres apologistas griegos y demás, tienes que preguntarte si realmente tú tienes la fe verdadera. Si tú tienes la fe verdadera, ¿tienes que temer estudiar la historia? Pues no. Al contrario, tú quisieras saber más de tu historia. Si es que tú tienes tu fe puesta en el Señor y sabes que es verdadera. No deberíamos temer a la historia, no deberíamos temer a estudiar los orígenes de la iglesia. Adri, pásate un poquito para acá porque sí, estoy viendo a la computadora y como que están medio feos y luego precisamente me está viendo uno bien feo aquí, entonces ahí ya te veo un poquito mejor, exacto. Entonces, bueno, eso es una exhortación a lo que veremos después cuando estudiemos ya a los padres de una manera más intencional, cuando estudiemos la historia de la iglesia primitiva. Pero bueno, hoy vamos a ver el canon cristiano, vamos a enfocarnos en la zona oriental, donde están los padres griegos, los grandes apologistas, donde surgen grandes apologistas. Y bueno, antes de entrar de lleno a eso, quisiera ver con ustedes que existen 7 códices, como leyeron en su material, 7 códices que existen de la Septuaginta. Tenemos ahí 7 en su pantalla. Tenemos 7 códices, el 61, 62, hasta el 67, y hay algunos extractos de ciertos libros. Así que estos códices no están muy bien, ¿cómo se llama? Protegidos, o no están muy intactos, están realmente, sí están tocados por el tiempo, y tenemos que recordar algo. La mayoría de códices, aunque fue escrita en pergaminos, que eran pieles, también fueron escritas en papiro, que era en hojas. Las hojas son muy frágiles, entonces con el tiempo no soportaban mucho. Entonces de ahí que se deterioren tan rápido ciertos códices. Ahorita vamos a hacer una diferencia. Los códices, a diferencia de lo que antes normalmente se escribía en pieles, en rollos, los códices son lo que hoy tenemos como una Biblia. Son libros empastados, encuadernados. Normalmente se hacían con hojas de papiro
pero también se hacían con pergamino, que era un material mucho más resistente, que no se quebraba, que se podía doblar, que podías incluso borrar y volver a escribir, raspar un poquito y volver a escribir si te equivocaste. Entonces, en este tiempo, cuando estamos hablando del siglo segundo, siglo tercero, cuarto, quinto, se empiezan a usar los códices, se dejan un poquito de lado los rollos por, de alguna manera, la facilidad incluso de transportarlos. Tenemos códices de este tamaño. Ya en el siglo X, XI, XII, poco a poco se van haciendo chicos los libros como los tenemos el día de hoy. Esto se debe a la escritura. Los primeros códices se escribían en letras mayúsculas, en letras mucho más grandes. Más adelante se va insertando la cursiva, que ocupa menos espacio, entonces los libros pueden ser más pequeños. Pero al principio eran libros muy grandes, pero eran libros que no se comparaban a traer unos rollos. Ahora era un libro que tú podías traer. Entonces los códices empezaron a surgir, pero esto no surgió en el primer siglo de la iglesia, y aquí es algo muy importante. No todos los cristianos tenían Biblias en sus casas. Por eso la exhortación de Pablo a Timoteo es que lea las escrituras, ¿qué? Públicamente. ¿Por qué las debería leer públicamente? Que los hermanos las lean en su casa. Bueno, mi hermano, no todos tenían acceso a las escrituras. Tener un manuscrito y después un códice era sumamente costoso por los materiales, incluso cómo estaban. Había códices sencillos, pero había unos códices que estaban bañados en oro, con incrustaciones de piedras preciosas, y eran obviamente unas cosas muy caras. Entonces, no todos los cristianos tenían acceso en este caso a los rollos en la iglesia neotestamentaria. Por eso Timoteo tenía que leerles a la iglesia públicamente las escrituras. No todos los cristianos tenían sus Biblias. ¿Ustedes qué creen, mis hermanos? ¿Que Dios amó menos a los cristianos del primer siglo porque no leían la Biblia todos los días? ¿Los amó menos que a nosotros? Aquí les voy a decir algo que a lo mejor puede moverles un poquito. ¿Cómo te sientes cuando no lees un día la Biblia? A veces te sientes menos amado por Dios, ¿cierto? A veces sientes que fallaste. A veces sientes que fuiste infiel a Dios y que Dios te ama menos porque no fuiste hoy tan disciplinado. Mi hermano, aunque es importante y tenemos la oportunidad de leer nuestras Biblias hoy diario, y lo podemos hacer y lo debemos hacer, si un día fallas, hermano, Dios te sigue amando igual. Dios te sigue amando igual. No has perdido tu salvación. El amor de Dios no se limita a tu disciplina. Un día puedes fallar, claro. Pero mis hermanos, los primeros cristianos no tenían Biblias. No tenían Biblias. ¿Eran amados menos por Dios? Quizá tu salvación no puedes estar buscando en tus disciplinas. Quizá tu salvación se encuentra en cuán bueno eres delante de Dios y no en cuán bueno es Dios hacia ti. Así que, mis hermanos, te exhorto a leer la Biblia todos los días. Léela todos los días. Pero si un día fallas, no creas que Dios te ha dejado de amar. No creas que Dios te ha dejado de dar su favor. Así que esta no es una opinión como para hacerlos dejar de leer sus Biblias, sino para que veas la importancia que tiene entender la gracia del Señor, y que a pesar de nuestras fallas, incluso estos primeros cristianos no tenían acceso, ellos crecían en la gracia del Señor, ellos tenían que regresar a sus casas. ¿Y qué tenían que hacer para no olvidar lo que habían escuchado en la iglesia? Deberían platicarlo, compartirlo entre su familia, recordar esas frases, recordar esas historias, y una y otra vez recordar eso, porque, hermanos, algo que es muy importante, aunque leas todos los días tu Biblia, es que somos personas que son fáciles, o se les hace fácil olvidar el Evangelio. Decía Martín Lutero, todos los días tengo que recordar el Evangelio porque todos los días lo olvido. Así que, mis hermanos, así era la iglesia del Nuevo Testamento. Y bueno, tenemos algunos códices que poco tenemos de su información, pero existen. Y tenemos 3 códices, como decíamos, unciales. La palabra uncial es un sinónimo de mayúsculo, es decir, fue escrita en letras mayúsculas. Hay un problema cuando nos acercamos a estos escritos, estos manuscritos, cuando tratamos de estudiarlos en sus idiomas originales, y es que tienen una falta
una falta de acentos y una falta de puntos ortográficos, lo cual vuelve muy difícil el traducirlos o el estudiarlos. Y además que algunas veces al escriba no le alcanzó a terminar una línea y bueno, puso una rayita como para decir, esta rayita es que la letra que sigue en la otra línea es de la misma palabra, sino que a veces no la ponían y hay traducciones que pudieran confundirse. Es un poco difícil estudiarlos, pero tenemos 3 códices principales que son los más antiguos de la Septuaginta. Son 3 códices más antiguos, copias de la Septuaginta, no de la Biblia hebrea. Quiero que aquí haya una aclaración. Y tenemos primero el códice sinaítico. Y veamos cómo se compone este códice sinaítico. Y aquí algunos de ustedes van a saltar, ¿verdad? Porque hay algunos libros que no les gusta. A ver, Cris, ¿nos puedes leer esa lista si la alcanzas a ver? Sí, desde el códice sinaítico, primero. ¿Qué es lo primero que notas aquí, Cris? ¿Y eso qué con nosotros? A ver, dinos. ¿Por qué te salta esto? ¿Te llama la atención? Apócrifos, ok. ¿Y por qué no los aceptamos como parte del canon o parte de nuestra lista de la Biblia? Okay. Okay. Ok, en la Biblia judía, que es la que tenemos los protestantes, no están estos libros, ¿no? Que si tomamos una Biblia versión latinoamericana, catolizada, de alguna manera romanizada, vemos que hay estos libros. Tenemos que entender algo. En los primeros siglos de la iglesia no había uniformidad en muchas iglesias en cuanto a la lista o al canon del Antiguo Testamento. Esto fue muchos años después de la muerte de los apóstoles. Podemos ver que los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿alguna vez citan los apócrifos? ¿Seguros? ¿Sí? Ok, recuerdan que Judas en su pequeña cartita, ¿qué cita? A Enoch. Cita a Enoch, ¿cierto? Ah, bueno, espérame, ahí está algo importante. Hace alusión a una historia que viene en el libro apócrifo de Enoch. No dice primera de Enoch, pero hace una alusión cuando el ángel estaba luchando por el cuerpo de Moisés. ¿Se han puesto a pensar en eso? No te vayas, Ramiro, espérate. Para que, o sea, sí, para que no te vayas. Ay, esta clase está bien hereje, ¿no? Pero, pero algo importante que tenemos que notar es que los apóstoles del Señor nunca citan los apócrifos, ni el Señor mismo reconoce estas citas, pero tenemos que también entender la forma de la literatura. Pablo, en Hechos 17, está frente a los atenienses en el Areópago, así nos llamamos, Areópago Ministry. Está delante del Areópago y está hablando a los atenienses y cita no a Isaías, no a Jeremías, sino a unos poetas. Como ciertos poetas de ustedes han dicho. Dios está usando a Pablo y a Lucas, obviamente, para escribir el libro de Hechos. Pero el Señor no está peleado con que Pablo cite a unos poetas. Mi argumento es que cuando Judas, antes de que se termine la idea, cuando usa esto, no es que esté en un error Judas, no es que esté de alguna manera cayendo en falacia, sino que está usando una ilustración o una tipología. ¿Sí? Ajá. Uh-huh.
Ya. Así. Ciertas artes mágicas, sí. Y encontró los huesos de unos judíos, entonces que dijo, no, vamos a orar por nuestros hermanos. O sea, si una persona... Para lo de los santos óleos, ¿no? Y de que... Si no conoce, entonces está por sentado de que es bueno. Exacto. Sí, obviamente estudiamos un poquito los apócrifos, no nos hemos estudiado de lleno, pero decíamos, una de las cosas por las cuales la iglesia en los concilios, que vamos a verlos ya pronto, ya estamos muy pronto de ver esos concilios importantes, la iglesia lo rechaza. Incluso, uno de los grandes ejemplos de fe para los romanistas, es un gran ejemplo de fe para nosotros, pero ellos lo entienden de otra forma, en un sentido, fue Jerónimo que tradujo la primera versión latina, o la primera oficial traducción al latín de la Biblia, que fue la Vulgata Latina. Y Jerónimo escribió claramente que los libros, más bien apócrifos, que más adelante la iglesia romanista le llama deuterocanónicos del segundo canon en el Concilio de Trento, pero Jerónimo dijo que estos libros no eran inspirados y estaban a la par de la lista que tenemos nosotros. En nuestro caso son 39, en el caso de los judíos son 24, no porque cambie en sustancia, sino que algunos libros se comprimen. Por ejemplo, Primera de Crónicas es un solo libro, 1 y 2. Reyes también, Samuel también, o los 12 profetas. Entonces, tenemos lo mismo que tienen los judíos ortodoxos, digamos, del Antiguo Testamento. Y Jerónimo deja en claro que estos libros no son comparados. Pero algunas iglesias, ya sea de Egipto, ya sea de Grecia, ya sea de Palestina, no tenían de alguna manera una lista determinada de libros del Antiguo Testamento. Por eso es que tenemos esto. Y algunos cristianos, tenemos que decirlo, llegaron a tomar estos libros como inspirados por Dios. Estar a la par de otros libros, como incluso Orígenes, lo hablamos la semana pasada, tenía en mente que Enoc, este libro apócrifo que fue escrito mucho tiempo después que el mismo Enoc, obviamente porque fue arrebatado al cielo, creía que era inspiración divina, pero después dice, es que creo que no. Entonces, tenemos que notar algo aquí, y es muy importante, que cambia nuestra perspectiva bastante de la iglesia romanista. Ellos creen que la tradición, ¿y qué es la tradición? Decíamos la semana pasada. ¿Qué es la tradición? Es la suma de las enseñanzas, costumbres de la iglesia. Los católicos romanistas dicen que la tradición es igual que las escrituras en un sentido infalible. Es decir, que no se puede equivocar. Pero ¿qué creemos nosotros los cristianos evangélicos, mis hermanos? Creemos que el único que no puede fallar es Dios y lo que ha revelado en su palabra. Su palabra es infalible y creemos los cristianos que también es inerrante, no contiene errores. Y creemos que la tradición es importante y la estamos estudiando el día de hoy. Estamos estudiando la tradición de la iglesia. La recepción y de alguna manera la transmisión de sus enseñanzas. Pero hay algo muy importante. No creemos que sea infalible. No creemos que sea infalible. Los padres apostólicos, los padres griegos, los padres latinos, los padres occidentales, los padres capadocios son capaces de equivocarse y lo han hecho muchas veces. Lo único que creemos es que la palabra de Dios nunca falla. Pero los hombres sí fallamos. Ustedes díganme, mis hermanos, en todo este tiempo que han estudiado en el seminario, ¿cuántas diferencias han visto entre Romeo, el pastor Mario y yo? Diferencias doctrinales. ¿Algunos se pueden notar por lo menos una? Sí, ¿no? Supongo que sí hay una diferencia doctrinal. Yo soy presbiteriano, imagínense. Refrigeriano, algunos me dicen, ¿no? Y a ver, cuando predico y de repente me enciendo y dicen, tranquilo, tú eres presbiteriano. Yo lo sé, ¿no? Pero tenemos diferencias. Incluso en opiniones de ciertas doctrinas diferimos. Eso nos habla de algo, que no somos infalibles.
que los maestros nos equivocamos. Por eso la importancia de que escuchen nuevamente esto y lo repasen y estudien con otros libros y lean más, porque no sabemos todo y nos podemos equivocar los maestros. De la misma manera, los padres apostólicos se equivocaban. Por ejemplo, Orígenes. Orígenes, este padre oriental tan importante, cometió errores garrafales y hasta heréticos. Él llega a decir que la necesidad de que el Hijo de Dios viniera era porque Dios no se quería de alguna manera manchar las manos. No era, Dios es muy grande como para venir a esta tierra, entonces tiene que mandar al Hijo. De alguna manera él dice que es igual el Padre y el Hijo, pero a la vez también habla de una diferencia, como si fueran personas diferentes o de sustancias diferentes, cuando creemos que Dios es uno solo. La doctrina de la Trinidad, la misteriosa doctrina de la Trinidad. Pero llega a caer en ese error, llega a decir otras cosas que no están conforme a la verdad. Incluso por algunos expertos no lo sitúan entre los padres ortodoxos, sino heterodoxos, es decir, herejes. Tertuliano, Clemente de Alejandría, que llegó a hacer un casamiento de la religión cristiana y la filosofía, que hizo grandes declaraciones heréticas, pero que también aportaron muchas cosas buenas. Pero debemos recordar que los padres de la iglesia, la tradición no es infalible, contrario a lo que la iglesia de Roma cree. Valoramos sus enseñanzas de los padres de la iglesia, las estudiamos como lo estamos haciendo, pero no las abrazamos del todo sin discernir lo que ellos dicen. Esa es la importancia y la diferencia que tenemos nosotros. Y que debemos ser críticos a la hora de leer. No es malo ser crítico. Cuando hablamos de crítica, ¿qué nos viene a la mente? Es un chisme, ¿no? Cuando hablamos, juzgar, pero de una manera quizá negativa. Pero cuando decimos que debemos ser críticos, es que debemos de nosotros discernir lo que escuchamos y lo que leemos con justa crítica, con justa razón. Y es lo que debemos hacer cuando nos acercamos a los padres de la iglesia y al desarrollo de la historia primitiva de la iglesia. Y bueno, por eso yo quiero decirles esto, salud, porque pues obviamente nos topamos con esta lista y con otros que dicen que no, que esto y demás. Tenemos que ver los grandes concilios, las discusiones que se llevaron y por qué tenemos la lista de libros que tenemos hoy. Y también es algo precioso ver cómo en medio del error, en medio de grandes herejías que también rodearon estas épocas de la iglesia, en medio de eso el Señor levantó un remanente fiel que tomó buenas decisiones por la iglesia y el Señor preservó su palabra para que hoy la tengamos como tal. Eso es algo glorioso. Para mí es una de las evidencias de que Dios está detrás de la historia. Es más, la historia de la humanidad es la historia de Dios realmente. Dios escribiendo la historia. Nosotros somos el escenario y Dios usa estos personajes, pero el centro de la historia no somos nosotros. El centro de la historia es el Señor, salvaguardando la fe de su iglesia. Y es precioso ver esto. Entonces, no temas leer la historia. Tenemos el otro códice, el Códice Vaticano. Su nombre proviene de que está en la Biblioteca del Vaticano. Este códice data del siglo IV aproximadamente. Adri, ¿nos puedes leer la lista, por favor, de libros que contenemos aquí? Ah, sí, perdón, ahí es una G. Era Y. Ok, ¿qué pueden notar aquí? A ver, otra vez, sabiendo que ustedes ya conocen su lista del Antiguo Testamento, sus 39 libros. ¿Apócrifos? ¿Cómo cuáles? A ver, ahí está Baruch, ahí está, vamos a ponerlo. Baruch, ajá. Ok, ok.
Mm, mm. Ok, está bueno este comentario. Fíjense, hay otros libros muy evidentes que son apócrifos, que no son aceptados por la regla del canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, sabiduría, hay una discusión entre los expertos de la historia de la iglesia. Sabiduría, hay un libro que se llama así, que es apócrifo, pero también sabiduría era un sobrenombre o un apodo para proverbios. Entonces, muy probablemente aquí se refiere a proverbios. Entonces, la sabiduría de Salomón o los proverbios, pero algunos padres le dieron el sinónimo de sabiduría. Tenemos que, por ejemplo, la carta de Jeremías, tenemos la carta de Jeremías, también este nombre de carta de Jeremías era un sinónimo para Lamentaciones, que fue el otro libro que Jeremías se le adjudica, ¿no? Baruch, bueno, es de su asistente, ¿no? Entonces, este también es un libro apócrifo y aquí no están incluidos los libros de los macabeos. Es importante notar esto. Ahorita vamos a hacer una reflexión de lo que estamos viendo. No solamente quiero que vean la lista y ya. Pero fíjense, tenemos otro códice, el códice alejandrino. Más o menos, hay un par de años nada más. Sí, sí, digo, bueno, es que no te puedo decir exactamente los años porque son circa, más o menos cerca de aproximados. Entonces, no. De hecho, de estos dos códices son un par de años. Están en el mismo siglo, los mismos 100 años, digamos. Exactamente, sí, pero sí cambia. O sea, incluso si vemos listas más pequeñas, estos son los más importantes, no son los únicos, pero son los más importantes que contienen, digamos, más cantidad de información. Pero hay otros que contienen una lista incluso diferente, en diferente orden. Porque te decía que no había para muchas iglesias no había un canon específico, pero ahorita vamos a ver que había uno que muy probablemente era el canon más apropiado o que la iglesia abrazaba de una manera más extensa. Pero hay diferentes tipos de listas, ¿no? Pero estos códices solamente son copias de la Septuaginta. Obviamente hay otras copias de la Biblia hebrea, pero esas son de la Septuaginta propiamente. Entonces estamos hablando, digamos, de la Biblia que usó la iglesia primitiva. Pero no tiene mucha diferencia. La diferencia de 100 años es del Códice Alejandrino. Entonces, Eli, ¿nos puedes leer la lista de libros? Hasta ahí, Eli. Hay que pueden notar qué libros también. A ver, están el Pentateuco, pero está primero y 4 de Reyes, como vimos en otro códice. Esto normalmente engloba Crónicas y Reyes, por eso es 1 y 4. Es 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes. Perdón, perdón. Samuel. Primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Después tenemos primera y segunda de Crónicas. Tenemos a los 12 profetas que conocemos como los 12 profetas, ¿qué? Menores. ¿Por qué eran más chiquitos? Porque escribían menos, exactamente. No es que eran menos importantes, no es que eran menos o menores, sino que realmente escribieron menos en comparación con un libro de Isaías que ahora tenemos. Hay que recordar esto, la Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos, ¿ok? No fue escrita en capítulos ni versículos. Algunos piensan que fue en el siglo XIII que los capítulos se insertan y es hasta el siglo XVI que los versículos aparecen en nuestras Biblias. Entonces no había esta división hasta el siglo XIII y la verdad, gracias a Dios. Si ahorita les dijera, a ver, vayan donde dice Jesús lloró, pues tendrías que ver tu Biblia y buscar esa parte y ahorita ya sabes que hay un versículo y un capítulo que te lleva ahí, entonces nos facilita mucho la vida esto, ¿no? Exactamente. Sí, normalmente así era. Los 12 se insertaban en una sola categoría, pero eran todos esos profetas, ¿no? Joel, Amós, Habacuc, Abdías, todos. Entonces, normalmente se tomaba así. Tenemos también a Baruch ahí otra vez. Lamentaciones ya no está como segunda o carta de Jeremías, está como Lamentaciones.
tenemos también esta carta. Es lo que a mí tenemos aquí un detalle histórico. ¿Por qué aparece otra vez Lamentaciones y la carta de Jeremías? Aquí no lo alcanzamos a entender todavía. Tobit, también este libro que le gusta mucho a Chris, no sé por qué, sus artes mágicas. Judith, sí. Es que es el debate, o sea, si sí o son o no los mismos, pero es que aquí aparece Lamentaciones y la carta de Jeremías, que también hay un libro que es apócrifo. Entonces, muy probablemente es ese. Entonces, es lo difícil. ¿Por qué muchas iglesias, o por qué muchas personas o muchos movimientos en ese tiempo aceptaban ciertas cosas? Y cuando hablamos, por ejemplo, hay listas donde aparece doble sabiduría. ¿A qué se refiere? ¿A la sabiduría de Salomón, Proverbios o al libro apócrifo? Entonces, el problema de términos que no tenemos mucha información, lamentablemente, de esto. Judith, primera y segunda de Esdras. Aquí, primera y segunda de Esdras, es importante notar que muy probablemente se refiere a Esdras y a otro libro que falta. ¿Qué libro está muy cerca de Esdras? Que incluso fueron amigos. Nehemías, exactamente. Entonces, muy probablemente primera y segunda de Esdras se refiere al libro de Esdras y a Nehemías, muy probablemente. Tenemos a Macabeos, nada más la primera carta, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, o como le conocían algunos, Cantares de los Cantares, Sabiduría, y aquí también no sabemos si se refiere a Proverbios o se refiere a un libro apócrifo, y Sirac. Y bueno, los Salmos de Salomón, dice que esta es una colección de 18 poemas de mediados del primer siglo, antes de Cristo, probablemente nunca fueron aceptados como escritura sagrada o santa escritura, y aparecen al final de todos los libros bíblicos, en el catálogo de contenidos del prefacio del Códice Alejandrino, pero no se reproduce su texto, nada más aparece ahí, pero realmente no tenemos ese texto como los demás. Entonces aquí tenemos estas diferencias, tenemos estos libros, tenemos estas listas. ¿Qué hacemos los creyentes? ¿Aceptamos la Biblia de los católicos romanos o nos quedamos con nuestras Biblias protestantes? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Hay que cambiarnos de religión, porque sí es otra religión, el romanismo. La verdad es que es otra religión. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Ok, sí, nos cambiamos, Ramiro, ¿se te hace? Yeah. Sí, qué importante comentario. Fíjate lo que hace Ramiro. Nadie notó esto, ¿no? No aparece en estas listas el libro de Esther. ¿Ahí sí? No, en este sí. Hay uno, sí, cierto. Gracias por la aclaración. Hay uno que no aparece y en muchos escritos, incluso en los de Qumran descubiertos, no aparece Esther. Ese es el punto, que algunos dicen, bueno, como no menciona a Dios abiertamente, entonces pues hay que quitarlo, ¿no? Pero tenemos también testimonio de que la tradición judía y cristiana aceptaba Esther, bueno, como ustedes ya lo pueden ver, y gracias por la aclaración, que ya ven que sí nos podemos equivocar los maestros, es una evidencia de que no somos infalibles. Entonces, existe ese detalle, ¿no? De que algunos aceptan si Esther o no, precisamente porque no aparece el nombre de Dios específicamente, pero no podemos decir que Dios no está presente en el libro de Esther. Es evidente que Dios está presente en el libro de Esther, es evidente que Dios está guardando a su pueblo. Recuerda que si Esther no intercedía por el pueblo judío, ¿qué iba a pasar con ese pueblo? Y si destruían al pueblo judío, ¿quién no habría de venir y después salvarnos? Jesucristo. O sea, Dios no puede estar fuera del libro de Esther. No podemos quitar a Dios. Dios está guardando a su pueblo. Y sobre todas las cosas, Dios está guardando su fidelidad. ¿A qué cosa? A su promesa. No solamente echa a Abraham, echa a Eva, que en su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Después Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, si el pueblo de Dios era destruido, ¿qué pasaba? Se alteraba el plan de Dios, lo cual no puede suceder porque Dios es el Dios de la historia. Dios controla toda la historia. Entonces, eso es algo muy interesante que nos hace notar Ramiro. Entonces, otra la pregunta, ¿nos vamos entonces a cambiar de Biblia? Dice Adri que le da flojera leer más.
Sí, luego vas a andar con tus artes mágicas, Adri. No, mejor ahí le paramos, ¿no? Pero, ajá. Ok, sí, sí, claro. Ese es el punto, fíjense. Exactamente. ¿Por qué? Exacto. Ujú, ujú. Sí. No, pero eso es lo bonito de Tobías, es que menciona al ángel San Rafael, o a Rafael. Entonces, el nombre está increíble, ¿no? Está increíble ese nombre. Oye, déjame quito mi nombre entonces. ¿Qué pasó, Cris? ¿Vas a comentar algo, perdón? Mm. Ella pensaba que estaban ahí, sí, claro. Claro, claro, claro. Sí, y esto es algo que importante, dice Narciso, o sea, la importancia también de leerlos. Por ejemplo, si yo debato con alguien que tiene una postura contraria a la mía, yo sería un muy, muy mal oponente si yo no leo su postura. Yo no leo sus principales escritos, sus principales obras o su principal fundamento. Entonces, es importante, de hecho, en el seminario, estudiando, yo los leí porque también dije, me voy a convencer si realmente estoy en la fe verdadera. Era un joven, yo creo que ya era cristiano, lo voy a decir la neta, porque estaba dudando de muchas cosas también. Entré al seminario y dudé de mi fe. Y estuvo bien en un sentido, porque entonces eso me hizo ver si realmente lo que yo estaba leyendo, escuchando, realmente era la verdad de Dios. Y bueno, leí los apócrifos y demás y pues te notas con muchas cosas que después entiendes muchas prácticas de la iglesia romanista como los santos óleos, el purgatorio, la justificación por la fe más las obras provienen de enseñanzas normalmente extrabíblicas, es decir, que no vienen en las santas escrituras, sino que ya sea en los libros apócrifos o en libros de la tradición, que para muchos de ellos, incluso algunos que han abogado por la infalibilidad del Papa, han dicho que el Papa ha dicho, entonces tiene que ser verdad de Dios o palabra de Dios. Entonces, la diferencia es que tú ahora los vas a leer con discernimiento y con crítica bíblica. Y bueno, ya después Romeo les dará algunas clases de hermenéutica, cómo interpretar textos. Cuando hablamos de hermenéutica no nos referimos a la Biblia nada más. La hermenéutica es una ciencia que estudia justamente cómo interpretar, cómo tener la mejor interpretación de un texto, no solamente de la Biblia. Entonces la hermenéutica, las reglas de la hermenéutica sirven, y las que se te van a dar aquí principalmente para las escrituras, pero son las mismas reglas que tú puedes ocupar para estudiar cualquier otro libro, para estudiar la Ilíada de Homero, para estudiar cualquier otro libro, son las mismas reglas hermenéuticas, las figuras, las tipologías, los usos de diferentes verbos y demás, son algo muy importante que debes de estudiar y no les han dado, ¿verdad? ¿Hermenéutica? ¿Ah, esa misma hermenéutica? Ah, vale. Ah, pues sí, ahí está el libro ¿es de La Fuente o de quién es? Sí, ok, tomamos de La Fuente, excelente. Bueno, ya terminamos nuestro tiempo, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahora, hay una lista muy importante, es algo que quería llegar y por lo menos quedémonos el día de hoy en esto. Perdóneme, se quitó ahí. Aquí los hermanos, no sé si me puedan ver, sí. Tenemos la lista de Melitón de Sardis, o de Sardes, alrededor de 170 él vive, y una carta que él tiene a Onésimo, recuerdan de Sardis, la iglesia que se escribe en el libro de Apocalipsis, la iglesia que algunos le conocen como la iglesia muerta, ¿cierto? Bueno, este obispo de esta región le escribe en su carta a Onésimo diciendo lo siguiente: Onésimo, un amigo suyo. Ya están las diapositivas en el grupo para que si quieren, las tienen, ¿vale?
Dice, habiendo llegado a conocer con exactitud los libros del Antiguo Pacto, es uno de los primeros, Melitón, que se refiere al Antiguo Testamento como Antiguo Pacto. Dice, los puse por escrito y te los envío. Estos son sus nombres. 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Números, ahí falta una letra, Levítico, Deuteronomio, Josué, hijo de Nun, Jueces. No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta que en muchas de esas listas no estaba Josué. ¿Sí se dieron cuenta? Ok. Jueces, Ruth, los 4 libros de Reinos, se refiere a Primera y Segunda de Crónicas, Reyes, perdón, y Primera y Segunda de Samuel. Crónicas, Primera y Segunda, los Salmos de David, es decir, Salmos, los Proverbios de Salomón, también denominados Sabiduría, y aquí está ya la aclaración, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, y los profetas, Isaías, Jeremías, aquí se incluyen Lamentaciones, los 12 que están catalogados en un solo libro, Daniel, Ezequiel, Esdras, Nehemías, y nada más tenemos una omisión. ¿Cuál es? Esther. Esta lista está alrededor del año 170. Los códices que estudiamos en minutos pasados, ¿de qué siglos databan? ¿Recuerdan? Cuarto y quinto. Estamos aquí hablando del siglo segundo. Una lista mucho más antigua. Y es probable que sea mucho más confiable. Bueno, déjenme avanzar un poquito. Híjole, yo creo que ya no vamos a ver esto. Pero tenemos una... Bueno, vamos a quedarnos aquí nada más. Porque ya son las 9:55. Tenemos esta lista que muy probablemente sea de las más antiguas y es la más parecida o lo mejor que tenemos en cuanto a nuestro Antiguo Testamento como lo tenemos hoy en día. ¿Por qué muchas iglesias aceptan libros apócrifos? ¿Por qué muchas iglesias en el desarrollo de la historia aceptan otros libros que no aparecen en las listas de los cristianos más primitivos? Porque obviamente hay diferentes tradiciones, se levantan diferentes teólogos, obispos, en este caso pensadores, que piensan que esta lista podría ser útil y bueno, muchos judíos adoptan también libros apócrifos y muchos cristianos, siendo de la tradición, incluso viniendo de tradición judía, heredaron también esta forma de aceptar ciertos libros apócrifos y de ahí que tenemos tantas diferencias. Por eso, mis hermanos, el punto es el siguiente. Debemos leer a los padres de la historia con detenimiento y atendiéndonos, obviamente, a las pruebas históricas. Yo prefiero hacerle caso a un manuscrito más antiguo que a uno más reciente. ¿Por qué razón? Porque es más fidedigno. Es el punto. Porque un antiguo, aunque ciertamente a veces es más difícil de comprender por la poca información que tengamos a lo mejor, o porque a veces la escritura no es tan fácil, obviamente, si yo estoy hablando del 170, estoy hablando que Juan muy probablemente murió en el año 98, 99, y muy probablemente hayan transcurrido nada más 72 años. ¿Sí? Pero también hay un tema histórico. Sí. En el año 170 todavía tenemos una iglesia pura. Y después viene Constantino, que por ahí del 300, y cuando ya llegamos a 400, 500, ya no tenemos una iglesia grande. Ese es el punto. El punto es que eso es lo que nos lleva a confiar más en los manuscritos más antiguos o en la tradición más antigua. Porque avanza el tiempo y suceden muchas cosas. Vamos a hablar después de esta oficialización de la iglesia cristiana, que se deja de perseguir a la iglesia cristiana y se hace la religión oficial de Roma, o del Imperio Romano más bien, gracias a Constantino. ¿Y qué sucede cuando se oficializa la iglesia? La iglesia deja de ser perseguida y llega a tener muchos favores de parte del Estado. Eso hace que muchos pastores, obispos, busquen serlo, no tanto por amor a la grey del Señor, sino por los beneficios que te confiere el Estado. Y obviamente muchas enseñanzas se empiezan a diluir cuando nuestra fe personal lo hace. Si nosotros nos atrevemos, de alguna manera, a vender nuestra fe
Obviamente esto va a repercutir en la historia global de la iglesia y esto causó grandes estragos como la pérdida esencial de nuestra fe en algunos casos. Después llegó a meterse imágenes de mártires a las iglesias y a adorarse. Es el culto a las imágenes que tenemos hoy en día, ¿no? Pero fue precisamente como dice Ramiro, porque la iglesia deja un poco sus raíces. Por eso la importancia otra vez, hermanos, de volver a la historia de la iglesia. Quizá hemos dejado nuestras raíces muchas veces. Hay prácticas hoy en día que las aceptamos que no son bíblicas. Eso lo veremos en otra clase. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su tiempo.